trabajado en este jingle 4 noches sin parar, pero he logrado calzar perfectamente lo que me pidieron. Iniciamos con una cosa bien barroca, a lo Bach. Luego pasamos por un segmento moderno y energético y finalizamos en el estilo clásico. ¿Qué les parece? ¿No te parece muy caro para un trabajo que apenas te tomó 4 días? Bueno, 4 días, pero muchos años de estudio y trabajo para poder producirlo en tan solo 4 días. ¿Y no te da vergüenza admitir tantos años de preparación para producir una tontería? A ver. Y yo creo que no debemos tomarnos esto a lo personal. Lo que mis compañeras tratan de decir es que realmente nos gustó tu trabajo, pero vas a tener que darnos un precio más barato. Pero si apenas dejo un margen. ¿Qué precio te parece realmente justo? Hola Miguel, ¿cómo te fue con el jingle? Eligieron una versión más barata de alguien que supo aprovechar mejor la oportunidad, supongo. Ah, lo lamento. Iba a pagar la renta con eso. ¿Me prestas algo de dinero? Seguro, pero piensa que tu independencia no puede depender de la mesada de una niña de 13 años. ¿Podemos empezar con las hojas muertas? Perdón. Es mi jefe. Tomen un minuto. ¿Aló? Miguel, ay, qué bueno que te encuentro. ¿Estás ocupado mañana? Te tengo un trabajo para ti. Para nada. ¿En qué puedo ayudar? Hoy debía de llegar Danira, una artista que hemos contratado para el festival. Llegó todo su equipo, menos ella. ¿Le pasó algo? Aparentemente llegó al aeropuerto sin su pasaporte y no pudo embarcar. ¿Y quién va a un vuelo sin pasaporte?
Yo no sé qué tienen estas niñitas en la cabeza, pero dice que fue culpa de su asistente. Uy, ¿y en qué puedo ayudar? Ya la tenemos embarcada en otro vuelo. Llega mañana a primera hora. Necesito que la busques al aeropuerto y la lleves a todas las actividades de promoción que tiene que cumplir. Te envío el itinerario por texto. Por texto, ok. Mira, Miguel, hemos puesto mucho dinero en esta mujer. Más te vale que llegues a todas y a tiempo, ¿me entiendes? Muy especialmente a las ruedas de prensa, al concurso de las reinas y a las pruebas de sonido. Sí, jefe, cuente conmigo. Parece que me salió un trabajito. Me gusta cuando me haces el amor y me besas los labios. Y después, me besas los labios. Me encanta cuando me haces el amor y lo siento tan rico. Y después, lo siento tan duro. Pero nunca quieres salir a divertirte, bailar con mis amigos. Solo quieres decirte que estás muy ocupado, que te sientes atrapado, pero eres un malvado, en otras interesado. Sin importar nuestro pasado, eres un desvergonzado. Ey, no te necesito, I don't feel no pity. Me haces humedecer, pero también mi Hello Kitty. No te necesito, I don't feel no pity. Me haces humedecer, pero también mi Hello Kitty. Ey. Me gusta cuando me haces el amor y me besas los labios. Y después, me besas los labios. Me encanta cuando me haces el amor y lo siento tan rico. Y después, lo siento tan duro. Pero nunca quieres salir a divertirte, bailar con mis amigos. Solo quieres decirte que estás muy ocupado, que te sientes atrapado, pero eres un malvado, en otras interesado. Sin importar nuestro pasado, eres un desvergonzado. Si me quieres ahí te debes tocar mi alma. No descuide eso, pues te tengo en mi palma. No te necesito, I don't feel no pity. Me haces humedecer, pero también mi Hello Kitty. Pero eres un malvado, en otras interesado. Sin importar nuestro pasado, eres un desvergonzado. Pero eres un malvado, en otras interesado. Sin importar nuestro pasado, eres un desvergonzado. Pero una sorpresa te vas a llevar. Si solo en meterlo puedes pensar. No eres más que un juguete, y así te voy a tratar. ¿Eres de la productora? Miguel Andrade. ¿Dónde está mi muchachos. limusina? ¿Ah? ¿Dónde está mi limusina? Yo no me voy a subir a esta cafetera. Bueno, esto es lo ¿Pero que... qué abuso? Por favor, ¿es así como tratan artistas ustedes? Mire, señorita, la limusina estuvo aquí ayer cuando había que llegar. Hoy estoy yo. Si le molesta, llame y quéjese, que a mí me da lo mismo. ¿Pero qué desfachatez? Si sabía que me iban a tratar así, para eso ni venía. Qué poco profesionalismo que tienen. ¿Ese es todo el equipaje que trae? ¿Cómo se nota que no conoce bien su trabajo? Un artista no viaja solo con esto. Todo mi equipaje está allá. Sí, yo llegué. Lo que sí no sabes con el cuadrado de chaqueta y corbata que me tocó. Un contestón. No, la verdad que no tengo hambre. Nos dieron desayuno en el avión, así que sí, pero me quiero bañar porque no sabes el olor a la pata increíble que había. Sí, Nueva York. ¿Qué te parece? Dale, saco y te mando. Llévenos al hotel de inmediato, pero espérenos, que dejamos el equipaje y partimos de una vez para el concurso de las reinas. A ver, señor. ¿Con Jaimito? Pero no hay problema. Es encantador. Lo que sí, el pobre piensa que su atractivo es ser incansable. Y le da y termina irritando a una. Así que te aconsejo que uses mucho lubricante o que finjas un orgasmo épico cuando sientas que tengas suficiente. Dale, linda, hablamos más tarde. Por favor, no te olvides de alimentar a mis peces. Dale, un beso. Chao. Qué boquita fresca. Siempre habla así, con tanta desfachatez. Pero qué ingenuo que es usted. ¿Cómo piensa que hablamos las mujeres? Ay, qué bonita su taza del té. Sí, hace juego con el satén de mi cubrecamas. Seguramente que todas sus mujeres lo dejaron por ser demasiado
bueno. ¿Y quién llega al aeropuerto sin pasaporte? No sé si lo sabía, pero no se puede viajar a otro país sin el pasaporte. Ese no fue mi problema, fue problema de mi asistente, ¿ok? Claro, del asistente. ¿Usted no cree que el pasaporte es un asunto muy personal para dejárselo a un asistente? Mire, yo soy una mujer muy ocupada, tengo que escribir mis canciones, grabarlas, colaborar con artistas, incluso tengo mi línea de ropa, así que no tengo tiempo para esas cosas, de eso se encarga mi asistente. Hasta de comprarme los anticonceptivos, a ver qué tan personal le parece eso. 5 maletas. ¿Quién trae 5 maletas a un viaje de un día? Una dama siempre debe estar preparada. ¿Aló? ¿Dónde están? ¿Por qué no han llegado? Acabamos de llegar al hotel, dejamos el equipaje y partimos de inmediato para allá. Más te vale, Miguel. Llegó bien la artista. No sé lo que quiere decir con bien, pero está sana y llena de energía. La prensa ya está llegando. No pierdas más tiempo. Sí, jefe. ¿Qué está haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? ¿Voy a dar una ducha? No tenemos tiempo para eso. El taxi nos está esperando abajo. La prensa ya está llegando. Si no partimos ahora, vamos a llegar atrasados. Mire, joven, yo nunca llego atrasada porque el momento correcto es cuando yo llego. Así que si quiere, espere cómodamente en el sofá o aquí afuera, como quieras. Aló. Bienvenidos todos al lanzamiento del concurso de la reina del festival. Quiero agradecer de sobremanera la presencia de la prensa aquí en este lugar y por el invaluable apoyo que nos han prestado promocionando nuestras actividades. El festival celebra nuestra cultura y raíces hispanas, nuestras comidas y nuestras costumbres, pero muy principalmente nuestros valores. La elección de la reina del festival es uno de nuestros eventos favoritos. Y no solamente nos ayuda a celebrar la belleza de nuestras jóvenes, pero nos ayuda también a elegir a una embajadora de buena voluntad que encarna nuestros valores y lleva un mensaje de solidaridad a la comunidad mayor. Un gran aplauso a las candidatas de este año. Y ahora tengo el gusto de presentar lo que todas ustedes estaban esperando. Candidatas, prepárense. Aquí viene Danira. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran honor para mí dar lanzamiento al concurso de elección de reinas del Festival Hispano de Queens. Bueno, como ustedes saben, este es un concurso, algunas van a ganar y otras no, pero el mensaje que tengo va para todas ustedes. Sigan sus sueños y no dejen que nada ni nadie las detenga. Va a haber contratiempos y desilusiones, siempre las hay. Y es allí donde van a aparecer esas voces. Pero no escuchen esas voces. No teman estas dificultades porque si las usan bien, las van a ayudar a ser mejores y más fuertes. Esto se aprende con el hacer. Y si abandonan, no hacen. Y si no hacen, no aprenden. Sigan sus sueños y no dejen que nada ni nadie las detenga. Gracias. Danira, linda, ¿cómo estás? Hola, Marcos. Pero tú sigues igualita de rica, ¿ah? Y tú igual de aprovechado. Me alegro que te acuerdes muy bien de mí. ¿Sabes? Me gustó mucho saber que estás en el programa. Sí, me tomó como sorpresa también. Esta noche vamos a tener una fiesta muy buena. ¿Quieres acompañarme? No creo. La señorita tiene una agenda muy apretada y no va a poder asistir. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Yo? No necesito que me rescaten, ¿sabes? ¿No viste cómo te estaba tratando? Ya sé cómo manejar a personas así. No soy una niñita indefensa. Es un viejo grasoso que se le tira encima a las mujeres. ¿Pero qué te crees? ¿Que no nos queda otra que esperar a que nos vengan a rescatar? ¿Qué es esto, la Europa feudal? Evoluciona. Que no se te suman los humos a la cabeza. Mi único objetivo aquí es que cumplas con las actividades del festival.
Sí, mejor hagamos eso, Don Quijote. Obviamente tú no necesitas un gesto galante. Mejor decime lo que tenemos que hacer. Tal vez le estoy haciendo un favor a él. ¿Y ya? ¿Dónde tenemos que ir? Ahora tenemos un descanso para almorzar. O sea, ¿nada? No es nada, es algo, es un descanso para almorzar. El apretado cronograma. Se pone mucho más intenso. Tienes luego prueba de sonido, te toca cantar, hay una cena de gala con la prensa. Pero ahora, Ya te dije, nada. un descanso para almorzar. Bueno, ya que no tenemos nada que hacer, quiero que me lleves a Roosevelt. ¿Roosevelt? ¿A un restaurante? La calle. Ah, la avenida Roosevelt. ¿Algún sitio en particular? La calle, la avenida, es lo mismo. Llévame ahí y te digo que quiero almorzar. Mira la variedad de comida, está todo en un buen lugar, qué increíble, ¿no? Claro, ¿y qué esperabas? Bueno, de donde soy yo no hay esta variedad de comida. Solamente tenemos comida local, con suerte un restaurante de sushi. Mira, acá tenemos comida peruana, venezolana, colombiana, japonesa. Si esto te impresiona tanto, bueno, debería ir para Manhattan. Allá hay de todo. Allá tiene comida coreana, mongoliana, rusa, francesa, lo que se te ocurra. ¿Vives ahí? Intento. ¿Por qué? Vivir en Manhattan te da más prestigio. Hay más dinero, proyectos más ambiciosos. Todo el mundo quiere ir para allá. Todo el mundo. ¿Y cómo va eso? Difícil, por eso mismo hay mucha competencia. ¿Tus padres viven en Queens? ¿Ah? ¿Tus padres viven en Queens? Sí, cerca de aquí. ¿Y por qué mejor no viajas? Es bueno tener la dirección de Manhattan para los premios, los grants y todo lo demás. Además, yo con el horario de músico tendría que venir todas las noches a Queens y eso me tomaría todo el tiempo. Pero no te das cuenta todo lo que tenés acá. Un día el restaurante chino le va a copiar algo al restaurante colombiano y ahí van a crear algo juntos. Y no solamente en la comida, sino en el habla. Van a crear un lenguaje que va a incluir el español, el chino, el japonés. Y no solamente eso, sino los niños. Los niños van a salir una mezcla de todos los colores. Difícil, aquí cada quien se queda en su grupo. Bueno, no sé. Yo siento que es un lugar donde se pueden encontrar ritmos nuevos y se puede explorar antes que salgan a YouTube. Si tú lo que quieres es exposición, tienes que ir a la universidad. Ahí vas a encontrar todas las culturas representadas, las que están aquí y las que no están, de ahora y del pasado. Bien por vos. No entiendo. ¿Fuiste a la universidad? Sí. Bueno, no todos tenemos la oportunidad de ir a la universidad ni el tiempo, ¿sabes? Así que no me trates de tonta, porque podemos aprender de otro lado. ¿Quién te ha llamado tonta? Ay, basta, déjame en paz, por favor. Estoy alegre que fuiste a la universidad, pero yo puedo aprender de la calle. Cada minuto te entiendo menos. Yo creo que es el hambre que te tiene así. ¿Dónde vamos a comer? Cepillo Tatú. Eso no es un restaurante. No, tonto, no es un restaurante. Es la tienda más famosa de tatuajes. Todo el mundo que es alguien en la industria tiene un tatuaje ahí. ¿Vamos? Creo que tenemos que comer primero. Hola, ¿qué tal? ¿Buscas algo en particular? Hola, estoy muy emocionada de estar acá. Todos mis artistas favoritos hicieron un tatuaje en esta tienda. Qué bueno que te guste. Hemos tenido mucha suerte. ¿Algo en particular que te interese? Me encantaría hacerme un tatuaje, ¿sí? ¿Tiene algún catálogo o algo para mostrarme? Claro. Aquí hay un par de colecciones. ¿Te puedo mostrar algo? ¿Quién se pondría algo así? Una persona que no piense mucho en las consecuencias. Esa es una de las razones por las cuales yo me hago tatuajes. ¿Tú tienes tatuajes? 5, de los cuales 2 probablemente nunca veas. Ni quisiera ver. ¿Y cuál es esa razón? Para mantener alejados los cuadrados como vos, que piensan que solo los maleantes y los antisociales hacen tatuajes. Enhorabuena. No te tienes que preocupar por mí. Pero lo cierto es que las personas que se hacen tatuajes son más liberadas, con la mente más abierta y no le tienen miedo ni al dolor ni al compromiso. Yo me encuentro tan tonto que se pongan un tatuaje en la piel de una cosa que es importante ahora, pero que en el futuro pueda cambiar, como los nombres de las parejas que se lo ponen. Yo he visto unos cuantos ya. Por eso hay que empezar bien el diseño de los tatuajes. Hay que hacerse algo realmente significativo. Solo aquellos que se hacen cualquier cosa por ser cool son los que se terminan arrepintiéndose. Además, eso no envejece bien. A los 25 tu piel es tersa y firme. A los 65 ya no.
Pero no es solamente para verse bien. Todos mis tatuajes representan algo en mí. Mi piel es como un libro abierto donde cuenta la historia de mi vida y por eso este viaje a Queens se merece uno. ¿Es tu primera vez en Queens? Es la primera vez fuera de mi pueblo. Siempre quise conocer esta ciudad, doblemente importante. No sabía. Pero, por ejemplo, ¿le pondrías una calcomanía a un Ferrari? Me estás comparando con un Ferrari. No. Es un decir. ¿Tratarías de modificar un diseño que está calculado minuciosamente por un experto? Mi piel, minuciosamente diseñada. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero no hace eso quito el tiempo de ponerle esas llamaradas a los costados en los autos. Ok, yo quisiera un tatuaje con un corazón, la palabra Queens y el número 1. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué te parece algo así? Mira. Ponemos un corazón humano con arterias y venas. Sí, me encanta. ¿Podemos hacerlo ahora? No tenemos tiempo. Lo podemos empezar, pero un trabajo así tomaría unos 2 días. Pero me voy mañana a primera hora. Muy poco tiempo. Bueno, pero mira, la próxima vez que venga, tú me vas a hacer este trabajo. Cuenta con eso. Cuenta con eso. Ya no podemos ir a comer. Adiós y gracias por todo. Adiós, gracias por su tiempo. Tengo un hambre y me como una vaca completa. ¿Vamos allá a la esquina a comer? No, ahora me toca a mí. Vamos a comer a la casa del jazz. ¿La casa del jazz? Está a la vuelta de la esquina. Me conocen ahí. He tocado un par de veces. ¿Por qué ahí? Mira, por más tatuaje que te pongas, eso no te va a hacer una mejor artista. Tú quieres exposición y la quieres conseguir en la calle, tienes que ir a lugares como ese. ¿Es buena la comida? Es un bar con cocina, pero lo que tiene excelente es la música. Mira esto. Lunes Music Jam, martes tango en la tarde y fandango de noche, miércoles rumba cubana, jueves Latin Jazz brasilero, viernes candombe, sábado percusión afroperuana. ¿Qué te refieres con Music Jam? Músicos locales se dan cita y se toman turnos para tocar, usualmente jazz. Vienen unos veteranos talentosísimos y jóvenes que están dispuestos a aprender de ellos. Es algo mágico. En este local hay de todo, desde el rock al flamenco, hay big bands. Hola, Miguel. Hola, Ambrosia. ¿Vienes a comer? Te presento a Danira. ¿Qué tal? ¿No por aquí? ¿Qué pasa? Sí, ¿podemos comer algo? ¿Seguro? ¿Prefieres adentro o afuera? Por aquí está bien. Ok, acabo de habilitar allá, ya les llevo el menú. Ok, gracias. Deja de mirarle el culo. ¿Qué? Esta. ¿Prefieren adentro o afuera? Ya no me gusta este lugar. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no? ¿Quieren comer ahí? Ay, déjate de bobadas, que ella me conoce porque vengo muy a menudo y muchas veces a tocar. ¿A tocarle qué exactamente? Ahí vienes con tu boquita fresca. Mira, ya sé, eso es que tú no quieres seguir hablando de aprender de música nueva. ¿Aprender? ¿Me estás llamando iletrada? Basta con esto de la universidad. Tú me dijiste que te trajera a la calle. Bueno, esta es la calle y este es un gran sitio para aprender. Esto no es la calle, este es un restaurante o un bar que parece bastante caro. En la calle están los marginalizados, la pobreza, la falta de oportunidades. La misma música básica con 3 acordes y con un cliché rítmico para matarse del aburrimiento. ¿Me estás llamando básica? La música es más que mover el trasero y cantar obscenidades. Hay un montón de tradiciones donde puedes aprender armonía y ritmos. ¿Conoces a Clifford Brown, o a Charlie Parker, o a Bill Evans? Déjame en paz con eso de la universidad. No es necesario ir a la universidad para eso, es solamente tener curiosidad para venir a lugares como este, para buscar videos en YouTube. ¿Has escuchado Spain de Chick Corea? ¿O la versión cantada de Al Jarreau? ¿Y cuál es el mensaje, esa diarrea de notas que nadie entiende? La música no tiene que tener un mensaje, la música es un placer en sí misma. Pero eso no viene gratis, eso la cosa se complica. En el jazz hay un promedio de 2 acordes por cada compás. En una canción tuya hay 3 en total. Yo no comprendo cómo eres tan exitosa con una música así. Bueno, discúlpame si no soy educada o compleja, pero la música es más que muchos acordes y notas. La música es una forma de expresión donde la gente quiere verse reflejada. La ópera, el concierto, eso es de museos, exhibiciones. La música en la calle es algo vivo, es una forma de comunicación. Es un pedante. La música está viva aquí también, pero nosotros exigimos más de ella. Lo bueno no viene fácil, hay que entrenar mucho y practicar mucho para tocar bien un instrumento. Hay que tener imaginación para poder así componer sin llegar a la monotonía del tu-tu-ta, tu-tu-ta, tu-tu-ta. Para siempre me muero. ¿Imaginación?
¿Estás diciendo que no tengo imaginación? Vamos a ver cuántos seguidores tiene el señor Imaginación en Instagram. Ah, mira, 13, un poco menos que yo, con 1,5 millones. Y decime una cosa, señor Imaginación, ¿cómo es que usted no está en el programa para tocar y lo tienen cuidando de mí? Yo toco para otra audiencia. ¿Audiencias de qué? ¿De 4? ¿Por ahí con la putita esta de 5? ¿Listos para ordenar? Se me quitó el apetito. ¿Tienes algo ligero? Espera, ¿tú no eres Danira, la eres un juguete? ¿Sí? Oh ¿Soy my yo? God. I mean, amo tu canción. ¿En serio? O sea, ¿me puedo sacar una foto contigo? Sí, claro. Wow. Tu canción me cambió la vida. Se la dediqué a mi novio mientras lo sacaba por la puerta. ¿Por qué no me dijiste que tu amiga es encantadora? ¿Qué nos recomiendas? Mis amigas se van a poner verdes de la envidia cuando vean esto. Ah, sorry. Tenemos un ropa vieja que está para morir, se te va a encantar. Suena bien. Ok, arroz, papas fritas o ensalada. ¿Qué me recomiendas? La ensalada está fresca. Ensalada, entonces. Perfecto. ¿Y tú, Miguel? ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? ¿En serio? Sí. Oh, bueno, pues te traigo algo. Ya vengo. Muchas gracias. Eres un encanto. Ya, no te pongas así. Da igual. ¿Cómo andamos con el tiempo? Todavía falta para la prueba de sonido, o sea que no tenemos prisa. Ok. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Me llevas a la Unisfera? ¿Unisfera? El gran globo terráqueo que está en el parque de Flushing. Claro que sé lo que es la Unisfera. Seguro. Está bien cerca. Es increíble, ¿no? Me sacaste una foto con mi celular. Por favor. Gracias. Esta estructura es increíble. Me da la sensación de que estamos en el medio del mundo, en el medio del universo. Supongo. Pero este es el único hito importante en todo Queens. ¿En serio? Pero, ¿y el estadio del Citi Field? Ah, y el Citi Field. ¿Y el complejo donde se juega el US Open? Ese también. ¿Y el museo de ciencias donde están los cohetes que fueron al espacio? Ese también. ¿Y el museo de Queens? Bueno, ok, está bien. Quizás yo no le presto tanta importancia porque crecí aquí y los veo siempre. Qué increíble vivir acá. ¿Cómo es crecer acá? No sé. Normal. ¿Qué hacen tus padres? Mi papá es portero en Manhattan. Trabaja en un edificio en el Upper West Side. Mi mamá es ama de casa. ¿Y tus hermanos? Soy hijo único de mis padres. Entiendo que tengo medio hermanos de parte de padre, pero no los conozco. Hijo único. Eso explica lo pedante. Lo que sea. No, pero dale, en serio, ¿cómo es vivir acá? Normal. Tenía amigos de pequeño, íbamos y jugábamos al parque, montábamos bicicleta. Estudié en escuela pública. Y de pequeño notaron talento musical en mí, así que mis padres me pusieron en clases de música. Y eso me ayudó a entrar al Music Advancement Program de Juilliard. ¿De adolescente? Con 12. Ese programa me ayudó mucho. Gracias a él me aceptaron de inmediato en el Berklee College of Music desde que salí del high school. Bueno, si te viste aceptado en todos esos programas, supongo que eres un poquito talentoso. Ojalá yo hubiese tenido todas esas oportunidades. ¿Y tú? ¿Cómo te tocó a ti? Bueno, cuando tenía 12,
empecé a trabajar para ayudar a mi mamá y a mis 3 hermanitos. Trabajé de empleada doméstica, no me gustaba. Me trataban horrible, me gritaban todo el tiempo. Le lloraba todas las noches a mi mamá para que me sacara. Ay, qué pena. Entonces te sacaron. Mamá decía que la paga era buena, que tenía que aguantar. Pero la verdad que me comía por dentro. Me siento mucho. Entonces, ¿te tuviste que quedar? No. La familia un día le estaba organizando una fiesta de cumpleaños a su hijo, que tenía mi edad más o menos. Y había un montón de gente en la casa, un montón de invitados. Entonces estaban cantando el feliz cumpleaños. Terminan, voy, le agarro la cara al chico y le doy un beso en la boca. Largo y con lengua. Todos los invitados estaban... No. Sí, la cara de la madre. Ya se imaginaba que iba a ser su nuera. Trepadora, me gritaba. Esa tarde me echaron. Debe haber sido muy embarazoso. No, para nada. Nadie entendía lo que me dolían esos malos tratos. Así que hice lo que tuve que hacer para poder salir. Fuiste muy valiente besando a ese chico delante de todo el mundo. ¿Qué importa lo que pensaran de ti? El pobre todavía se aparece en mis conciertos con ramos de flores. Pero te quedaste sin trabajo y ¿qué hiciste? Bueno, hice algo que no es tan normal, que es lustrar botas. Pero mamá entendió que no podía seguir trabajando en algo que no quería. ¿Y te fue mejor ahí? Bueno, sí y no. La verdad es que trabajar en la calle es muy peligroso y tuve que pagar derecho de piso. Pero bueno, después encontré un grupo de chicos que bailaban hip hop por propina y me invitaron a bailar. Después empecé a cantar para ellos, a presentarlos. Y bueno, sus videos empezaron a tener más vistas cuando yo estaba ahí trabajando. Así que supongo que así empezó mi carrera. ¿Y ganabas lo suficiente? Bueno, más que ilustrar botas. Eres una mujer muy fuerte. Yo no sé si yo hubiera podido prosperar con tantas dificultades. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 1:30 antes de la prueba de sonido, pero podemos empezar a encaminarnos. No, pará. ¿Conoces este lugar? Sí, es una disco en Queens Boulevard. Eso está a 30 minutos de aquí, si el 7 coopera. Ok, hay alguien que conozco que toca ahora mismo y me quiere ver. ¿Podemos ir? Por favor, me está esperando. Estamos muy justos de tiempo. Te juro que son 15 minutos. Voy, le digo hola, nos sacamos una selfie y listo, nos vamos. Por una selfie ya no tienes suficientes selfies, ¿no tiene otra con ella? No nos conocemos en persona. Nos conocemos por Instagram nada más. Nos hicimos muy buenas amigas. Porfa, me quiere ver. Además, si no me llevas, me tomo un taxi y me voy sola. No voy a hacer mucho problema. Si tu madre no pudo contigo, yo tampoco podré. Taxi o tren es lo mismo ahora mismo. Pero prométeme que son solo 15 minutos. Te prometo que no van a ser más de 15 minutos. Te prometo. Gigi, yo soy la única Gigi. Be me, none of you bitches could be me. Riri, en verdad me siento como Riri. Creepy, estamos fumando ese creepy. Gigi, yo soy la única Gigi. Be me, none of you bitches could be me. Riri, en verdad me siento como Riri. Creepy, estamos fumando ese creepy. La cuenta con cero como los players, cadena como un glacier. No te acerques a mí si tú estás broke o no tienes paper. Ahora todos me dicen que yo soy real, tú eres un faker. Fue un LA, ahora soy Lakers. Subo el dedo a todos los haters. Ahora la pasamos en Queens o en LA. Estamos en todo pero nunca estamos en ley. Yo soy la reina pero me hace falta el rey. Estamos certificados como si yo fuera Drake. Gigi, yo soy la única Gigi. Be me, none of you bitches could be me. Riri, en verdad me siento como Riri. Creepy,
estamos fumando ese creepy. Yo soy la más dura sonando en la calle, ninguna es igual sin entrar en detalle. Desde pequeña me enseñaron que nunca llora por un hombre, shout out a mi madre. Nos vamos una noche, después no me llame a hacer el dinero, yo tengo la clave. Soy de Puerto Rico, muy rico, pero me siento mexicana, cabrón, yo no mames. Ey, Gigi, be me, none of you bitches could be me. Riri, en verdad me siento como Riri. Creepy, estamos fumando ese creepy. Gracias, mi gente. La verdad que es un día súper especial para mí, porque tengo una persona que tengo mucho tiempo admirando desde las redes sociales, una persona con un gran talento. Un aplauso para Danira. Hola, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? Quiero agradecer al Festival Hispano de Queens por haberme traído y quiero invitarlos a todos ustedes a que participen de las actividades del festival. Un gran aplauso para el festival. Estos últimos años han sido muy difíciles para todos nosotros por esta pandemia. He pasado por momentos de gran angustia y Gigi Girl, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, siempre estuvo ahí para mí con palabras de aliento y apoyo. Gigi Girl, te tengo en mi corazón. Bueno, Danira, es la primera vez que tengo frente a frente. Es verdad que pues hoy tuve la oportunidad de conocer personalmente a Danira. Tengo desde hace mucho tiempo siguiéndola, viendo sus trabajos. De verdad que me parece una mujer sumamente talentosa, increíble. Sí. Ha sido muy bonito todo esto, de verdad, esta conexión con ella. Y ahora mismo le voy a dedicar esta canción a Danira.
¿Aló? Miguel, ¿dónde están? Los estamos esperando. ¿A cuánto estás de llegar a la prueba de sonido? Nosotros... Yo... No sé. ¿Qué quieres decir como que no sé? Yo... No ando con Danira. ¿Cómo? La perdí. ¿Cómo que la perdí? ¿Dónde está Danira? De verdad no sé. Cuando usted me llamó que no pude tomar la llamada, le escribí un mensaje de texto. Cuando levanté la mirada ya no estaba. Ahora soy yo el culpable por llamarte. Te di una única misión, Miguel. Asegurarse de que Danira llegue a todas sus citas y me dices que la perdiste. Esto no va a sonar bien, jefe, pero esa mujer es inmanejable. ¿Dónde está Danira, Miguel? Es el número más caro del festival. Ella cierra la noche y necesitamos hacer la prueba de sonido. Creo que se fue con el videógrafo. Un asistente me dijo que los vio salir. No me importa, Miguel. Solo quiero que me traigas a Danira aquí, ahora mismo. No me importa lo que tengas que hacer. No. Si no me la traes antes de media hora, no solo te voy a dejar sin paga, pero me voy a encargar personalmente de que no vuelvas a tener trabajo con nuestra productora o con ninguna otra. ¿Me entiendes? Pero de verdad no sé. ¿Me entiendes? Vas a estar muerto en esta ciudad. Sí, entiendo. Aló, Roxana, ¿cómo estás, guapa? ¿Cómo va el festival? ¿Cuándo vas a salir conmigo? Ay, qué cruel que eres. Sí, se supone que voy a llegar con la reggaetonera, pero andamos un poco atrasados. Lo cierto es que ella se fue con el videógrafo a una fiesta. El viejo verde ese. Ese, Marcos. La tengo que pasar a buscar, pero perdí la dirección. ¿Dónde vive Marcos? Es la fiesta, en su casa. Ah, que no es allí. ¿Y dónde es? Pero linda, qué bueno que te llamé a ti, tú lo sabes todo. Sí, sí, por favor, mándame la dirección y llamo un Uber y la busco. Ey. Están hablando mucho, así que ahora me van a tener que escuchar. ¿Oíste? Ey, tú sabes que yo quiero a todas y todas me quieren a mí. Dice que no es religiosa, pero yo la bendecí. La gente diciendo mil cosas, haciendo mil cosas, se pasan hablando de mí. Pero tu mujer me posa, ya se lo goza y después yo se lo metí. Tú sabes que yo quiero a todas y todas me quieren a mí. Dice que no es religiosa, pero yo la bendecí. La gente diciendo mil cosas, haciendo mil cosas, se pasan hablando de mí. Pero tu mujer me posa, ya se lo goza y después yo se lo metí. Te vamos a quemar, necesitas un break, necesitas frenar. Me siento como el rey de los reyes. Tú sabes que lo que me sobra es el flow normal. Te vamos a devorar como un animal, te vamos a dejar sin poder caminar. Tú sabes que yo nunca bajo de niveles, por eso yo nunca me voy a calmar. Y tómame fotos, pero no me mencionen y que Dios me perdone. Pero hago todo hasta llegar a los millones. Ahorita mismo estamos abajo y todas me quieren, así que imagínate cuando yo esté arriba. Tranquilo que ya voy por el trono. Tú sabes que yo quiero a todas y todas me quieren a mí. Dice que no es religiosa, pero yo la bendecí. La gente diciendo mil cosas, haciendo mil cosas, se pasan hablando de mí. Pero tu mujer me posa, ya se lo goza y después yo se lo metí. Tú sabes que yo quiero a todas y todas me quieren a mí.
Dice que no es religiosa, pero yo la bendecí. La gente diciendo mil cosas, haciendo mil cosas, se pasan hablando de mí. Pero tu mujer me posa, ya se lo goza y después yo se lo metí. Dale, ven, toma, tu carrera la mato, a ti nadie te conoce, ni siquiera tu nona. Te parto la cara así mismo como yo parto estas pistas cabronas. A tu funeral yo llego con mi traje y polanco me lo abotona. Tu mujer se me moja y subimos de nota hasta las 12. A ti te miente, dice que ella no me conoce, pero yo me la comiento la pose. Yo te la parto y tú me la coses. Ando con la medusa como Ose, bebiendo botella de roce. Le doy de las 5 a las 12. Como Noel dice, somos los dioses. Yeah. Dímelo, Scotty. Menos de 24 horas, ¿viste? Ya tú sabes, mucho punchline. Adiel. Ay, Dios. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Este viejo verde le está dando cannabis a esa chica. Little white man's bitch. Eso está mal. ¿Y eso tú lo sabes porque lo has leído en algún lado? ¿Lo has investigado? ¿Has preguntado siquiera? ¿O te dejas llevar por lo primero que te dicen? Eso es ilegal. Por supuesto que es ilegal. Solo el hombre blanco criminalizaría algo que ha sido sagrado por milenios. Mira, te voy a decir algo. Tu manera de pensar es limitada y es por tu ignorancia, ¿oíste? Tú no eres hombre, tú eres una oveja. ¿Te salió? Qué linda voz tienes. ¿Te gustó? Mucho. Y estoy asombrado. No solo reconociste la canción, sino que entraste en el momento indicado. Y eso no es fácil. ¿Todavía no te crees que canto? Esta es una canción muy especial para mí. La Blancanieves es mi película favorita de cuando era niña. Sí. Sí. Un día papá la trajo a casa en un DVD pirateado de muy mala calidad. Y la vimos juntos. Y después, cada vez que estaba triste, papá venía, poníamos la película y cantábamos todas las canciones
y se me pasaba lo triste. Qué lindo. ¿Qué es de él? Él era taxista. Y le dispararon por robarle lo que tenía. Me extraño tanto. Lo siento. Qué dolor. Por eso tuve que dejar de estudiar y ponerme a trabajar de empleada. Dejar de estudiar. ¿Y hasta qué grado llegaste? No, deja eso ya. Hasta el 6º grado. Le dije que lo dejes en paz. Está bien. Ah, Ok, lo siento, está bien. Tonto. Tienes razón. Te odio. Lo siento. Bueno, creo que esta fiesta está oficialmente muerta. ¿Vamos? Ya nos perdimos de la prueba de sonido. Si no llego contigo a tu entrada, me van a matar. No, no exactamente. Mi grupo fue y habló con el ingeniero de sonido, le dijo cómo me gustan los niveles y ya está. El resto lo arreglamos durante la tocata. Supongo que no está tan mal tener asistentes. ¿Ves? Ok, te propongo que nos vayamos de inmediato al concierto. Tenemos 1:30 para tu salida. Esta es la primera vez que acuerdo contigo, pero podemos pasar por lo de un amigo primero, porfa. Ay, Dios. Te prometo que va a ser breve. Aquí no hay nadie. Vamos al concierto mejor. ¡Yo soy mejor! Señoras y señores, y en menos de un minuto el árbitro lo da por terminada la pelea. Mr. Bárbaro acabó con Big Rig en menos de un minuto en el primer round. Aplausos para Mr. Bárbaro. Y tranquilos, señores, en 5 minutos comienza la primera pelea femenina entre Penny y Viviana Lang. ¡Abran sus apuestas! ¡Roberto! ¡Danira! ¡Llegaste! ¡Qué bien estuviste! Pensé que no vendría. Pero ¿cómo me voy a perder esto? Te presento a Miguel. ¿Y el pelea? Es músico. Wow. Hope you have a marvelous day, brother. Gracias, mucho gusto. No, Sophie. Oh, claro que sí. Mierda, mi loco, pero ¿qué tengo que hacer para tomar una foto con culo así? Ser más respetuoso con las mujeres, tal vez. ¿Y a ti? ¿Quién te está preguntando? Suéltame. Señores, a moverse, que llegó la policía. Vámonos, fuera de aquí. Si no nos dice toda la verdad, igual te presentaremos ante el DA como el principal cabecilla. Pero oficial, nosotros no sabemos nada de esas peleas clandestinas. ¿Verdad, Rick? Toda la verdad. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hacían ahí? Nosotros entrenamos ahí. Y había una gran conmoción, solo nos detuvimos un poco a ver. ¿Verdad, Rick? Toda la verdad. Tú debes saber algo. Y si no nos dice lo que sabe, te veré entrenando en Rikers. ¿Te gustaría eso? Pero nosotros vamos a ese gym a diario. Si se sabe que estamos de soplones, nos va a ir muy mal. ¿Verdad, Rick? Toda la verdad. A ver. Un tipo tan fuerte como usted, ¿a qué le podría tener miedo? Son gente muy malvada y sin corazones. Por favor, no nos hagan esto. Así que sabes algo. Y si no nos dicen, igual diremos que colaboraron. Mira, si no nos dañan la reputación y nos dejan ir, les diremos quién está detrás de todo esto. Toda la verdad, toda la verdad. Trato hecho. Se trata de un hombre muy cruel y violento. ¿Cómo se llama? No sabemos su nombre, pero le dicen el músico. ¿El músico? ¿Por qué le dicen así?
Parece que es un terrible torturador y todos siempre terminan cantando. Y yo lo vi entre los arrestados. Toda la verdad. Atención, ¿quién aquí es el músico? Una sorpresa te vas a llevar, si solo en meterlo puedes pensar. No eres más que un juguete, y así te voy a tratar. Sí, la productora confirma que ella es Danira Soto. También hablan de un Miguel Andrade. Bienvenida. Disculpa el desorden. No te preocupes, se ve bien bonito. Bueno, andá, sentate, descansá. ¿Dónde está el hielo? La nevera está allá. ¿Pero aquí vas a descansar? Así descanso yo. ¿Qué fue eso, Don Quijote? My Romance es una canción de... No, eso no, tonto. Eso de andar defendiéndome. Te dije que no intentaras rescatarme. Te estaba tratando sin ningún respeto. Miguel, soy una mujer en un medio dominado por los hombres. ¿Tú obtienes respeto todo el tiempo? No, de hecho. ¿Qué quedará para mí? Ya estoy acostumbrada. ¿Crees que fue la primera vez o que será la última? Lo siento, lo siento. Supongo que no, pero me cuesta demasiado dejar pasar algo así. Bueno, debo admitir que me gustó. Un poco. Muy caballeroso. Ay, me confundes tú. A donde vaya siempre hay alguien que quiere meterme en su cama. Nunca nadie ha arriesgado la nariz por defenderme a cambio de nada. Supongo que mi abuela me enseñó muy bien. Supongo que a veces no es tan malo ser tradicional. Ay, no me hagas reír. ¿Me enseñas acerca de tus notas? Te suenan muy bien. ¿En serio? Los acordes aparecen cuando tocas más de una nota a la vez y tienen efectos sobre nosotros. ¿Qué te parece esto? Eso suena como muy triste y apagado. ¿Y este? Ese más alegre y brillante. Así es. ¿Y este? Ese bien estridente. Cierto, pero mira qué elegante suena cuando reorganizo las notas en el mismo acorde. Eso suena bien moderno. Ahora escucha esto. Este intervalo suena muy inestable. Pero mira cómo se vuelve estable cuando resuelve. Oh, cierto. Bueno, si organizas con gusto los intervalos de las notas de cada acorde, puedo crear una atmósfera emocional y hacer sentir que la música avanza o parece detenerse. Ahora veo. Muy bonito lo que haces. Gracias. Mira, este es el ritmo que me gusta usar en mis temas. ¿Crees que puedes organizarte alrededor de esto? Ahí va. ¿Puedes usar menos notas? Menos notas. Eso. Eso. Hay una fiesta en Sabor Latino. El DJ es mi amigo. ¿Quieres venir? ¿Crees que sea prudente eso?
Me despidieron, me golpearon, me arrestaron. ¿Qué viene después? Ay, no seas exagerado. No, de todo. Nos vamos a divertir. Ay, Dios. Bueno, deja que me cambie. No, no, no. Me gustas más así, Don Quijote. Danira, querida, viniste. Ricardo, amor, ¿cómo estás? Encantado, la gente está maravillosa. Parece hoy. que la están pasando increíble. Increíble. Sí. Te presento a Miguel. Hola, ¿novia de Danira? Mucho gusto, algo así como su chaperón. Tiene sangre en la camisa. Se puso a pelear con un campeón de la MMA. La autoestima que tienen algunos, ¿no? Oh, no. ¿Qué pasa? La banda que se supone que iba a tocar el día de hoy me acaba de cancelar. No lo puedo hacer. Bueno, pero te tienen a vos. Se ve que están fascinados. Sí, el problema está en que cobramos cover y si no presento un grupo, una banda en este momento, se va a armar una sublimación, ¿sabes? Danira, te quería presentar tú. Pero estoy sin mi banda. Tengo tus tracks. Miguel, ¿me acompañarías en el teclado? ¿Yo? Como hicimos en tu casa. Ya, Ricardo, hagamos una salida. ¿Tu chaperón puede tocar? Sí, seguro que puede. Espero que toque mejor de lo que pelea, ¿no? Vamos a partir con una primicia, una mezcla de jazz y reggaetón. Jazz y reggaetón. Suena fenomenal. ¿Te parece si hacemos un live streaming? Sí. Vale. ¿Tú estás segura? Hoy tengo algo muy especial para todos ustedes. Un concierto sorpresa esta noche en Sabor Latino Lounge. A la maravillosa y espléndida Danira. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo está mi público? A ver cómo están las mujeres. Y los hombres. ¡Más fuerte las mujeres! Y los hombres no se queden atrás. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Quiero aprovechar y agradecer al Festival de Queens por haber gestionado mi visita. Mañana tienen su gran desfile. Tenemos que apoyar a la cultura hispana, así que los quiero a todos participando y bailando, ¿sí? Quiero dedicar esta canción a todas las parejas aquí presentes esta noche y muy especialmente a todas las mujeres que están esperando a su príncipe de brillante armadura para ser felices. Tal vez muy pronto ya mi príncipe vendrá y jamás nos diremos adiós y seremos felices los dos.
que me quiera en su cama. Esta bichota no necesita de tu espada, de tu espada. Todos me dicen buena, pero no saben que yo soy la mala, yo soy la mala. Esta bichota no necesita de tu espada, de tu espada. Todos me dicen buena, pero no saben que yo soy la mala, yo soy la mala. Mi príncipe vendrá, pero no quiere decir que le voy a contestar a las 3 de la mañana cuando me diga que me quiera en su cama. Mi príncipe vendrá, pero no quiere decir que le voy a contestar a las 3 de la mañana cuando me diga que me quiera en su cama. Yo no voy a salir de su mente, necesito que me ame y no me miente. No sabes que soy independiente, no me importa lo que diga la gente. Lamento que hayas perdido el trabajo. Al final no lo perdí. Y mi jefe está contento con la publicidad que hiciste, que se hizo viral. Pero si no llega a dar el show. Los números anteriores se alargaron y no conseguimos el permiso de las autoridades. Al final no hubiera podido actuar. La pasé muy bien. Gracias por mis nuevos seguidores. Gracias por todo lo que me enseñaste. Yo aprendí mucho de ti también. No solo de música, de la vida también. Gracias. De nada. Bueno, me tengo que ir. Sí, por supuesto. Mi vuelo sale pronto y tengo que pasar por seguridad. No te demores. Adiós, entonces. Adiós. Que te vaya bien. Cuídate. Adiós. Que te vaya bien. ¡Danira! ¿Por qué te demoraste tanto? Con tu independencia y con tu iniciativa pensé que tú tenías que dar el primer paso. Bueno, pero también me gusta que me busquen. Quédate conmigo. Ven conmigo. Puedo. Yo tampoco puedo quedarme. Tal vez no sean las circunstancias dadas. Tal vez tienes razón. Tal vez en otro momento, quizás. Tal vez en otro momento. Pero me vas a visitar. Por supuesto, tengo un tatuaje pendiente. Tú me vas a venir a visitar. Solo si tú me invitas. Considérate invitado. Me tengo que ir ahora. Si da la vuelta ya me extraña. Si da la vuelta ya me extraña.
quiero dedicar el siguiente tema a alguien muy especial para mí, que tal vez algún día venga a buscarme con su brillante armadura o al menos con su chaqueta oscura y corbata negra. 1, 2, 3, 4.